vamos a iniciar nuestro estudio y hoy vamos a... No, la base para el micrófono. Ok. Sí, no. Gracias. Vamos a iniciar un nuevo estudio, vamos a iniciar una nueva serie y le he titulado a esta serie Voz del que clama en el desierto, y el título, gracias, perdón por los problemas técnicos. Ya. Ya. Bien, el título de nuestro mensaje de esta noche es El siervo de Dios en tiempos de oscuridad. Y mire, son varias las razones por las que el Señor me movió a iniciar este estudio, pero una de ellas es la situación en la que nosotros vivimos el día de hoy, el mundo en el que vivimos el día de hoy. Estamos viviendo en tiempos verdaderamente peligrosos, y cuando estaba haciendo este estudio todavía no llegaba el 7 de octubre, ¿no? Que fue eh, el sábado pasado, el antepasado. Ya van 15 días, ¿no? De los ataques que se hicieron a Israel. Y bueno, esos ataques simplemente han hecho que la condición en el mundo sea más complicada. No debemos de ver este conflicto de una manera simple. No es un conflicto simple, tiene muchas implicaciones, y cada día se está poniendo peor. Hasta el momento, un buen grupo de países han estado apoyando a Israel, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar ese apoyo, ¿no? Mientras vaya escalando esta guerra, porque debe de saber que esto es una guerra abierta. Pues la política es bien complicada, ¿no? Y vamos a ver, es muy probable que empecemos a ver a países retirándole el apoyo a Israel. Vivimos en un mundo complicado, pero no solo en el aspecto político. Obviamente en el aspecto político la cosa no está sencilla, ¿no? Pero el corazón del hombre se está entenebreciendo, y esto es muy fácil de observar. Lo podemos ver en el deterioro, para usar términos que se emplean hasta en la televisión, el deterioro de los valores. El término correcto sería, o una manera más correcta de hablar de esto es el deterioro moral, ¿no? O la decadencia moral, pero vamos a usarlo en términos sencillos, ¿no? El deterioro de los valores, y se nota claramente en las generaciones que están en la tierra el día de hoy. Si usted compara los valores que sostienen aquellos que andan ahí entre los 80 y los 50 años de edad, van a ver que son muy similares. Son dos generaciones distintas. Aquellos que tienen 80 años o más, y aquellos que tienen 50 años o más, tienen una moralidad y unos valores
muy similares, son generaciones que compaginan. Vamos a encontrar un cambio fuerte si comparamos los valores que defienden y sostienen los de 80 y 50 años con los de 30 y 40, que es pues mi generación. Bueno, no, no, sí, pero no, porque ahí se juntan dos. En ese rango está lo que se conoce como la generación X y los millennials. Yo soy de los millennials, y los de la generación X y los millennials de mi edad nos llevamos bien. Sí, o sea, por ejemplo, mi primo mayor, él es generación X y me llevo muy bien con él, ¿no? Porque compartimos varias cosas, pero si analizamos en el aspecto moral, hay un brinco sustancial entre los que tienen de 50 a 80 años y más de 80 años, y los de la generación X y los millennials de medio término, que son los míos. Pero donde se siente el salto, el abismo, es en la nueva generación, los que ahorita tienen entre 15 y 25 años. Ellos hagan de cuenta que son de otro mundo, ¿no? Si comparamos lo que ellos creen, los valores que ellos sostienen y las causas que ellos están defendiendo con lo que sostienen y defienden los que tienen entre 50 y 80 años, hagan de cuenta que hay 2, 3 siglos de diferencia entre uno y otro. Y no es que esté exagerando, es que son cambios muy grandes, son cambios muy radicales entre la generación mayor y la nueva generación, porque debemos de entender una cosa: estos ya son una nueva generación que empieza, los que son del inicio de esta generación están entrando ya al campo laboral, y otros se están preparando para entrar al campo laboral. O sea, son ya grupos de impacto en la vida social. Y mire, el desarrollo del fenómeno moral y el deterioro de los valores, y por lo que las nuevas generaciones están luchando, es algo que sobrepasó la imaginación de los visionarios, por ejemplo, de la generación de los que están entre 80 y 50 años, porque ¿se acuerda? Seguramente veían de niños caricaturas como Bugs Bunny, los Picapiedra, los Supersónicos. Ellos, si se acuerda de los capítulos, por ejemplo, de Bugs Bunny, me acuerdo mucho que había uno que decía que cómo iba a ser el mundo en 1997, creo, o en el 2010. Y pues ya veían esto de las videoconferencias, ¿no? Que uno se iba a poder comunicar con otro a través de una pantalla y hablar, como ahorita le hacemos con los smartphones, y varias cosas que ellos se imaginaron. O sea, decían, es que en algún punto del futuro no tan lejano esto se va a poder realizar. Y por eso lo plasmaban en sus caricaturas. Ahorita no hay una robotina, ¿verdad? Pero hay cosas similares. O sea, no platicas con ella, pero ya hay los aparatos que te barren la casa, que te aspiran la casa. No está robotina, pero está Alexa y está Siri. Entonces, son cosas que se llegaron a imaginar y que sucedieron, pero ellos nunca se imaginaron las locuras morales
que hay el día de hoy. O sea, se pudieron imaginar algo como Alexa, ¿no? Pero nunca se imaginaron que el día de hoy, que es 17, sí, 17, 18 de octubre, 18 de octubre de 2023, iba a haber grupos parlamentarios luchando porque hombres que pretenden ser mujeres puedan participar en torneos de categoría femenil. A nadie le pasó por la cabeza eso hace 50 años. A nadie hace 50 años le pasó por la cabeza, jamás se imaginaron que iba a haber grupos parlamentarios luchando por legislar, por aprobar legislaciones en las que se le permite a un niño hacerse cirugías de mutilación de órganos y someterse a tratamientos hormonales para aparentar ser miembro de un sexo al que no pertenece, intentando aparecer de un sexo que no es su sexo biológico, porque el sexo biológico, hagan lo que hagan, no lo pueden modificar. Cada célula de su cuerpo, en su código genético, tiene los cromosomas o XX o XY. Cada célula está así. Entonces, aunque se mutilen y hagan lo que hagan, su genética no va a cambiar, no la pueden modificar. Pero de los que son de esa generación, ¿a poco se imaginaron que íbamos a estar en esta locura cuando eran estudiantes de universidad o de preparatoria? No, eran cosas impensables. Pero ¿a poco no decía? Bueno, mi mamá sí decía que ella quería una robotina. No es. Entonces, la maldad ha avanzado muchísimo. La maldad ha avanzado a niveles que eran difíciles de prever, difíciles de imaginar. Y la pregunta es, como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Porque uno podría decir, bueno, es que si es una situación abrumadora, sí lo es, honestamente sí lo es. A mí me gusta, uno de mis gustos de verdad, de pasatiempo, era ir al cine. No hay nada que ir a ver al cine. Todo está relacionado a este tipo de temas políticos en las películas. Cansa, honestamente cansa, ¿no? El cine, para mí, en lo personal, era un momento de relajación, ¿no? En el que pues, voy a ver algo que me entretiene y desconecto mi cerebro y a divertirse, ¿no? Por 2 horas ya no se puede. Excepcionalmente se puede, ¿no? Entonces, y eso es en cuanto al entretenimiento, pero el ambiente que hay en las escuelas, el que se va a empezar a desarrollar en los lugares de trabajo, si este tipo de legislaciones con estas tendencias políticas siguen, es un ambiente complicado, pesado, que va en contra de los principios establecidos por Dios. ¿Y qué debemos de hacer como iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer? ¿Cómo debe de reaccionar la iglesia? ¿Cómo debe de hacerlo? Comportándose como un verdadero siervo de Dios. Mire, esta no es la primera vez en la que el pueblo de Dios se ha visto sumergido en un tiempo de oscuridad densa que va en aumento y en aumento. El pueblo de Dios ha estado en condiciones similares en el pasado y la profecía dice que mientras más se acerque el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo, la situación se va a poner peor, la maldad va a aumentar. Hay una profecía que señala que
cuando llegue el tiempo del fin, el Señor va a quitar el freno moral sobre la humanidad. La humanidad va a estar desbocada, dirigiéndose hacia su perdición y a la rebelión contra Dios. Hasta la fecha, el Espíritu Santo sigue refrenando al hombre. Una de las partes del ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra es frenar la maldad de los seres humanos, pero va a haber un momento en el que el Espíritu Santo va a decir, ya es tiempo, va a quitar el freno. ¿Ha visto cómo es un caballo desbocado? Así va a ser el hombre hacia la inmoralidad y la rebelión. No va a haber quien lo frene, no va a haber quien lo detenga. Y en medio de estos tiempos de oscuridad, es importante que nos comportemos como uno de los dos grandes testigos de Dios. Dios tuvo dos testigos en el Antiguo Testamento. En esta serie vamos a hablar de uno de sus grandes testigos. Y la condición en la que este testigo de Dios se desarrolló era una condición complicadísima. Y lo voy a sumergir en el contexto histórico en el que él se desenvolvió. Mire, el reino del norte, acuérdese que Israel tuvo una división, la gran división, cuando Roboam se niega a bajarle los impuestos y Jeroboam se lleva a 10 tribus, ¿no? Las 10 tribus del reino del norte, y en Judá están Benjamín y Judá y la mayoría de los levitas. Pero en el reino del norte, a partir del año 909 antes de Cristo, se entra en una etapa de inestabilidad política severa. ¿Con quién? Con Nadab, hijo de Jeroboam. Cuando él asciende al trono, la estabilidad política colapsa. ¿Por qué? Por una profecía que había contra la casa de Jeroboam. Y un año después, en el 908 antes de Cristo, se levanta Baasa y da un golpe de estado. Tiene éxito en este golpe de estado y, como había dicho el profeta, acabó con todos los varones de la casa de Jeroboam, empezando por Nadab, que fue su heredero al trono. Y en este momento Israel sucumbe políticamente. Baasa va a durar varios años, de hecho 24 años como rey, pero en el momento en el que él muere, otra vez la estabilidad política colapsa. ¿Por qué? Porque él también pecó contra Dios y se levantó un profeta a decirle que así como le había ido a la casa de Jeroboam, le iba a ir a él. Y cuando muere Baasa, se levanta su hijo Ela como rey, y lo traiciona Zimri. Zimri da un golpe de estado y mata a Ela y a todos los varones de la casa de Baasa. Pero a Zimri no le dura mucho el gusto, le dura 7 días el gusto de ser rey, porque cuando se entera Omri, general del ejército, él aprovecha la oportunidad para proclamarse rey. Entonces va y sitia la ciudad donde estaba el palacio, y en 7 días logra conquistar la ciudad. Zimri, cuando ve que no va a poder defender la ciudad, se mete a palacio, le prende fuego y ahí muere.
Y bueno, uno diría, bueno, el general del ejército pues iba a lograr estabilizar las cosas, pero la historia nos muestra que generalmente las cosas no funcionan así. Y aunque pudo derrotar a Zimri, tuvo un enemigo que era Tibni, y estuvo peleando por 4 años contra Tibni para poder establecerse como el único rey del reino del norte. ¿Se imagina vivir en este tipo de condición en cuanto a al espectro político? Fue un tiempo bien complicado, fue un tiempo de muerte, fue un tiempo de matanza. Si se lo quiere comparar con con la historia de México, haga de cuenta que era como el periodo de los caudillos de la revolución, que tuvimos un montón de presidentes en ese tiempo y se mataron entre ellos. El país tuvo poco crecimiento en ese tiempo porque las guerras no permiten el crecimiento. Las guerras empobrecen a las naciones, las guerras disminuyen la población en general, pero sobre todo a la población económicamente activa, porque ¿quiénes labraban los campos en este tiempo de Israel? Los hombres. Solo ellos podían hacer esas actividades, eran actividades de mucha exigencia física. ¿Y a quiénes llaman al ejército? A los hombres. ¿Y quiénes son los que se mueren en las guerras? Los hombres. Entonces, por eso una guerra implicaba mucha pérdida. Pero bueno, al final, Omri se queda como rey y termina siendo un mal rey. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25. Todos los reyes anteriores de los que hablamos, Baasa, Ela, Zimri, fueron malos reyes, pero aquí vamos a encontrar un detalle importante. Pero ve cómo en Israel la situación se empezó a poner complicada, la maldad estuvo creciendo y aquí va a crecer todavía más. Vamos a leer Primera de Reyes 16, 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice ahí? E hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, porque anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Desde Jeroboam hasta Omri, en el reino del norte se levantó un culto idolátrico. Decían que adoraban a Jehová, pero pues lo que adoraban eran a 2 becerros de oro, uno que había sido colocado en Dan y otro que había sido colocado en, ¿dónde estaba el otro? No me acuerdo cuál era la otra ciudad, creo que era Betel. Pero si usted ve en el versículo 25 dice que Omri hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Y la pregunta es, pues, ¿qué hizo? Que fue peor. Y si usted lee la historia de Omri, va a encontrar que no hay muchos datos en sus hechos, ¿no? Porque el autor del libro de los Reyes no ahonda mucho, no profundiza sobre el reinado de Omri, aunque fue un reinado
relativamente largo, ¿no? Fue un reinado de 12 años, pero la Biblia sí nos dice qué hizo, nada más que hay que indagar. Más adelantito, no muy lejos, hay que indagar. ¿Y dónde vamos a ver qué fue lo que hizo Omri, que fue peor que el resto de los reyes? En su hijo Acab. Acompáñenme ahí adelantito en el versículo 31. Aquí ya se nos está hablando sobre la vida de Acab como rey de Israel, y en el versículo 31, en la segunda parte dice: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Aquí es donde encontramos el pecado grande de Omri, porque no es, aquí se nos está diciendo nada más que Acab se casó con Jezabel, pero no debe usted de creer que Acab salió cabalgando en su carro de guerra vestido como un guerrero y paseándose por las tierras de Sidón, veo a Jezabel cortando manzanas o algo así y se enamoró. No, así no funcionaban los matrimonios reales en ese tiempo. Ni la mayoría de los matrimonios eran matrimonios arreglados, sobre todo los de la casa real. Este matrimonio probablemente no lo planeó Acab, sino que fue Omri. Es muy probable que este matrimonio se haya concretado dentro de estos 4 años en los que Omri estuvo peleando contra Tibni, y que Omri buscó hacer una alianza militar con Etbaal para fortalecerse, y este tipo de alianzas pues se sellaban con un matrimonio. Entonces Omri ofrece como consorte a su hijo Acab, que va a ser el heredero al reino, es el príncipe heredero. Y pues Etbaal presenta a Jezabel y dice, pues ellos dos, ¿no? Ellos dos se van a casar, y se casan. Pero ¿por qué esto era malo? Mire, para empezar, en varias ocasiones hemos platicado cómo la ley de Moisés prohibía que los israelitas se casasen con mujeres extranjeras o con hombres extranjeros, en el caso de las hijas. El Señor les dijo claramente que no lo hicieran, porque en el momento en el que lo hiciesen, ellos los iban a desviar para que adorasen a sus dioses. Pero con este matrimonio la cosa está todavía peor, porque el nombre del papá de Jezabel nos deja ver muchas cosas. El nombre Etbaal nos permite ver que este rey tenía 2 funciones: las funciones de gobierno y las funciones de sacerdote. En su figura se juntaban simultáneamente la función del rey y la función del sacerdote. ¿De quién cree que era sacerdote? De Baal. Entonces no está haciendo nada más Omri una alianza con una figura política, sino que está haciendo una alianza con una figura religiosa, y esto tiene muchísimas implicaciones, porque si el padre era sacerdote, un rey sacerdote, la costumbre general en esos tiempos era que sus hijos y sus hijas fungían también como sacerdotes en el caso de los hombres, y como sacerdotisas en el caso de las mujeres. Usted conoce el carácter de Jezabel. Ella era celosísima
de Baal. ¿Por qué cree? Porque era una sacerdotisa de Baal y probablemente también de Acera en Sidón. Entonces, que era su reino, ¿no? El reino de su padre era Sidón. Entonces, por eso esta alianza era tan maligna. Por eso es que el autor del libro de los Reyes, movido por el Señor, nos dice que Omri hizo más mal que los reyes anteriores a él. ¿Por qué? Porque él permitió y él propició esta alianza entre el rey futuro que iba a ser Acab y una sacerdotisa de Acera y de Baal, y esto trajo terribles consecuencias. Entonces vemos cómo tras la muerte de Jeroboam, la maldad en el ámbito político crece. Está aparte esta maldad espiritual por el culto idolátrico, ¿no?, que hay en el reino del norte, pero llega a tener un empujón más fuerte cuando llega a Omri, ¿no? Porque se da este maridaje, se da esta alianza política religiosa. Y pues la cosa va a seguir poniéndose peor. Vamos al versículo 29, ahí donde estábamos, en Primera de Reyes 16. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab era un hombre de un carácter muy débil, y por la influencia de Jezabel hizo cosas impensables en tierra de Israel, impensables en el territorio de las 12 tribus de Israel, porque él levantó un templo a Baal y también levantó una estatua de acera en la ciudad de Samaria. Uno lee eso y dice, bueno, pues Salomón permitió que sus mujeres hicieran pues altares, ¿no? Pero ¿dónde fueron? ¿Dónde pusieron esos altares? Fue algo muy malo, sí, pero ¿dónde estaban esos altares? Afuera de Jerusalén, no estaban adentro de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Acab al momento de levantar un templo a Baal y una estatua de acera dentro de Samaria? Los estaba convirtiendo en cultos oficiales. Israel ya había batallado con estos dos ídolos desde el tiempo de los jueces, pero lo hacían de manera clandestina. Había reyes, por ejemplo, Salomón toleró estos cultos paganos, ¿no?, de todas sus mujeres, pero nunca fueron cultos oficiales, nunca fueron dioses nacionales. Se entendía y se sabía que eran dioses extranjeros, no eran los dioses de Israel. Bueno, sí, porque Israel tiene un solo Dios, ¿no?, que es Jehová.
Pero Acab, al hacer esto en Samaria, está diciendo: Baal ahora es nuestro Dios nacional, Acera es nuestra diosa nacional. Entonces estaba realizando un acto de pecado a un nivel que nunca antes se había visto en tierra de Israel. Es por eso que en la historia de Israel unificado con Saúl, David y Salomón, y la historia del reino del norte y el reino de Judá, el peor de todos los reyes es Acab. El prototipo del rey malvado es Acab. Por esto que realizó, pero no fue lo único perverso y rebelde que hizo contra Dios en el inicio de su reino, porque este es el inicio de su reino. Hizo una cosa terrible. Vamos al versículo 34. Ahí en Primera de Reyes 16. Dice: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Reedificar Jericó era una ofensa gravísima contra Dios. Le explico por qué. Si usted se acuerda, una vez que conquistan Jericó, Josué, guiado por Dios, pronuncia esta maldición, diciendo que si alguien se atrevía a reedificar Jericó, iba a poner los cimientos, pero eso iba a costar la vida de su hijo primogénito. Y tal vez ponía las puertas, pero eso iba a costar la vida de su hijo menor. ¿Por qué Dios pronuncia esa maldición a través de Josué? Dios quería que las ruinas de Jericó estuviesen permanentemente en la vida de Israel con un propósito. Hay un propósito, no es nada más porque a Dios se le ocurrió. El propósito de dejar las ruinas de Jericó es que hubiese un testimonio de que Dios les había entregado la tierra prometida, que esa tierra en la que ellos habitaban era un regalo de Dios, porque Dios les permitió vencer a pueblos y a ciudades que ellos en sus capacidades jamás iban a poder derrotar. Pero ¿qué estaba haciendo Acab al permitir que se reedifique Jericó? Estaba diciendo que él no reconocía la obra de Jehová, el Dios de sus padres, dándoles la tierra prometida, y que iba a hacer todo lo que estuviese en sus manos para borrar la memoria de Jehová, el Dios de Israel, y para borrar el testimonio de sus hechos en la tierra prometida. Era un insulto gravísimo el que Acab estaba realizando. Vemos entonces al reino del norte en rebelión total por parte de sus líderes. Y por si fuera poco, ¿cómo cree que Jezabel se comportó con los siervos fieles a Jehová? Los persiguió. Ella persiguió a los profetas. Ella persiguió a todo varón y a toda mujer que honraban y buscaban adorar a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Estaba fácil la vida en el reino del norte? No. Estaban peor que nosotros, porque ahorita no nos persiguen. Sí están haciendo cosas oficiales por parte del gobierno que van en contra de la voluntad de Dios y de los principios
establecidos por Dios en la Biblia, pero no hemos llegado a ese punto en el que nos persiguen y nos prohíben adorar y servir a nuestro Dios. Israel ya estaba en este punto, pero en medio de esta situación, Dios levanta a su testigo. ¿Y qué hace? Le dice a su testigo, ve con Acab. Acompáñame al siguiente capítulo, a Primera de Reyes 17, en el versículo 1. Acuérdense que los libros originales no tienen capítulos ni versículos. Esta es una historia completa en los textos, en el formato original. Entonces, vea cómo se rompe. Es que hay una ruptura padrísima aquí, porque en medio de la narración el reino de Acab, hay un cambio cuando dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, aquí está la ruptura, ¿dónde? Porque uno dice, ay, pues ¿qué es lo que está tan padre? Este es el inicio del ministerio de Elías. No se ha mencionado a Elías en ninguna parte del libro anteriormente. Aquí va a comenzar a mencionarse, y donde está la ruptura es con el mismo nombre del profeta. Porque el nombre Elías significa Jehová es Dios. Y por eso le digo que aquí hay una ruptura, porque desde el nombre del testigo de Dios, desde el nombre del profeta de Dios, se nos está hablando cuál va a ser su ministerio. El ministerio de Elías, el ministerio del profeta, va a consistir en atacar directamente los cultos a Baal y a Asera, mostrando que el Dios verdadero es Jehová. Y pues cuando Elías se presentó, uno no se puede acercar al rey tan fácil, ¿no? En estos tiempos tampoco. Ahorita intente acercarse bueno, nuestro presidente es más accesible, pero tampoco es súper fácil acercarse al presidente. Pero ¿qué tan fácil cree que era acercarse a los presidentes anteriores? Era dificilísimo. ¿Qué tan fácil cree que es acercarse al rey de Inglaterra? No es fácil. Bueno, en este tiempo tampoco era fácil acercarse a un rey. Y cuando uno se acerca al rey, suponiendo que se lo hubiesen encontrado en el campo o en un cerro, donde usted quiera, primero le preguntaban, oye, ¿quién eres? Y, soy tal. ¿Qué quieres? Pues hablar con el rey. Entonces iban y te anunciaban. El nombre de Elías era un reto a Acab, porque antes de que le diera la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dado, el heraldo, que era el que anunciaba a los que se iban a presentar con el rey, le tenía que decir, aquí viene Elías Tisbita que quiere hablar contigo. Pero ¿qué estaba diciéndole? Al que estableció el culto a Baal como culto oficial, y al que estableció el culto de Asera como culto oficial de Israel, y que los adoptó como sus dioses, cuando llegan a anunciarle al profeta, le están diciendo, Jehová es Dios, viene a hablar contigo, tiene un mensaje para ti. ¿Ve por qué le digo que hay una ruptura bien emocionante aquí? Los papás de Elías tenían una esperanza al ponerle este nombre a Elías, pero ¿quién cree que puso esa esperanza en su corazón? Dios, porque Dios prevé las cosas mucho antes de que nosotros las podamos siquiera empezar a vislumbrar.
Dios escogió ese nombre para su testigo Elías. Y bueno, Elías se presenta y vea lo que sucede. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 1. Dice, este ya es el mensaje de Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y aquí hay otra cosa bien emocionante. Lo hemos platicado varias veces. La Biblia es un libro de detalles. Y mientras más descubrimos estos detalles, más vemos la manera de operar de Dios. Y aquí hay un encuentro frontal. Es que este es el encuentro de Dios a través de Elías con Baal y con Acera. No es un encuentro discreto, es como un choque de trenes que van en direcciones opuestas y chocan. Y aquí vimos ya que el nombre es parte de este choque, ¿no? Pero esta frase que usa Elías cuando se presenta a Acab, que dice, vive Jehová Dios, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, tiene muchísimo significado, porque no cualquiera usa este tipo de frase. Esta es una frase común, o sea, la estructura de la frase es una estructura común únicamente entre aquellas personas que están al servicio directo de un rey. Cuando una persona, por ejemplo, podrían decir, supongamos en el caso de David, vive David en cuya presencia estoy, estaba diciendo que se estaba presentando como un siervo directo del rey David y como un representante autorizado por el rey David para hablar a su nombre. Entonces, ¿qué está haciendo Dios moviendo a Elías a utilizar esta frase? Elías está diciendo, yo vengo de parte de Jehová, el verdadero rey y el verdadero Dios de Israel, a presentarme delante de ti. Y este es un reto grandísimo acá, porque Dios había permitido que se levantasen sacerdotes y se levantasen reyes en tierra de Israel para que los sacerdotes y los reyes fuesen sus representantes. El sumo sacerdote era un representante de Dios en tierra de Israel y los reyes se supone que también debían de ser representantes de Dios en tierra de Israel. Y cuando Elías viene a presentarse así, le está diciendo a Acab, tú tenías el trabajo de representar al Dios de tus padres, no lo has hecho bien y por eso vengo yo. Yo vengo como el representante de nuestro Dios a enfrentarme contigo. ¿A poco no está emocionante esto? ¿Por qué está emocionante? Porque Dios quiere que usted opere igual. O sea, no crea que esto es nada más para decir, ay, Elías, qué increíble ministerio. No. Tenemos que aterrizar esto en nosotros. Estamos en un mundo similar. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos presentemos ante todos los que están a nuestro alrededor como aquellos que proclaman que Jehová es Dios y que podemos hablar en su nombre. Obviamente si conoce las escrituras, si no, la verdad mejor no haga. Generan más problemas, la verdad. Aquel que no conoce la escritura y pretende hablar en nombre de la escritura generalmente genera más problemas. Pero Dios nos está llamando a esto. Dios nos está llamando a enfrentar a la generación que está a nuestro alrededor.
se tiene que preparar. ¿Usted cree que Elías simplemente, no sabemos mucho de él, ni siquiera sabemos dónde está la región por la que se le llamaba Tisbita, Galat sí, pero el pueblo de donde se tenía este gentilicio de Tisbita no se ha podido ubicar a ciencia cierta geográficamente? Sabemos que era en la zona montañosa y que era un hombre rudo, pero ¿usted cree que 15 días atrás Dios lo llamó y lo capacitó? No. Toda su vida probablemente fue instruido en los caminos de Dios, y cuando llegó el tiempo, Dios lo levanta. Hay que prepararse. Si usted quiere que Dios lo use como usó a Elías, se tiene que preparar, tiene que echarle ganas. Y Dios lo puede usar así porque tenemos una condición igual a la que él tuvo, ¿no? En los tiempos en los que se desarrolló su ministerio. Y la palabra que él trae no es una palabra sencilla. Esta profecía que él da es también un reto directo a Baal. Y ahorita le explico más sobre esto, pero usted va a tener que retar a esta generación como Elías. ¿Cómo? Afirmando verdades bien sencillas, que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Uno diría que ¿en qué mundo vivimos? ¿No? Que esto es ofensivo, pero lo es. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que sostengamos una verdad tan sencilla como esa. El hombre es hombre y no puede cambiar, y la mujer es mujer y no puede cambiar. Verdades tan sencillas como que Dios condena la homosexualidad y la considera un pecado sumamente grave. Eso no es popular ante el mundo de hoy, como no era popular presentarse ante Acab y decirle: Jehová es Dios y yo vengo a representarlo. Pero Dios quiere que hagamos eso hoy nosotros. Es nuestro turno. ¿Entiende? Es para dar miedo, pero para dar también mucha emoción. Porque entienda, es nuestro turno. El turno de Elías ya pasó. Hoy, 18 de octubre de 2023, es nuestro turno. Nosotros somos los que estamos aquí. Y así como esto, va a tener que enfrentarse a muchísimas cosas que son promovidas por la cultura popular y que ofenden a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Como Elías, decirles: no. Porque con esta profecía él estaba diciendo: Baal no es Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la mitología cananea, Baal era el dios de la fertilidad y era el dios de la tormenta. Se supone que él era el que hacía llover, que los truenos eran sus armas, unas de sus armas, y él era el que permitía que las cosechas se diesen. Y pues llega Elías y dice: Jehová es el Dios verdadero, y para que lo veas, por más que honres a Baal, no va a llover en la tierra y no va a caer ni siquiera rocío. Era un reto grandísimo. Se estaba atacando el corazón teológico del culto a Baal. Y cuando la profecía se empieza a cumplir, muchas cosas empiezan a pasar en el corazón de Acab y en el de Jezabel. Porque, ¿qué empiezan a ver? Que Baal es impotente,
cuando, cuando se enfrenta a Jehová. Y esa es la realidad. Por más que el mundo presione, cuando Dios dice no, es no. Miren, en el final de los tiempos, el anticristo va a armar una rebelión abierta y total en contra de Dios. Y van a buscar exterminar al pueblo de Dios, a raerlo de la faz de la faz de la tierra. Pero ¿qué dijo Dios de Israel? Nadie puede acabar con Israel, nadie. Y cuando lo intenten, ¿qué va a hacer Dios? Va a aparecer. Y cuando Israel cree que todo está perdido, el Mesías va a volver y va a acabar con todos sus enemigos. Ahorita ellos están peleando contra sus enemigos, pero va a haber un día en el que el Dios de sus padres literalmente va a exterminar a todos los que se levantaron en su contra. Cuando Dios dice que no, por más que Satanás intente oponerse, no puede. Dios es el soberano, Él es el rey. No es casualidad que Elías hubiese usado esta frase, o sea, él estaba diciendo: el que manda aquí es Dios, el rey es Dios. ¿Y qué sostenemos nosotros? Lo mismo. Mire, Satanás no va a prevalecer tampoco contra la iglesia. Probablemente el tiempo más peligroso para la iglesia fue durante los 300 años de persecución del Imperio Romano. Ha habido otras persecuciones complicadas, ¿no? Pero en esa, Roma es una potencia, como no se ha levantado otra similar. Roma es cruel y la iglesia está naciendo. La iglesia está dando sus primeros pasos de vida. ¿Cuándo es más difícil acabar con un ser humano? ¿Cuando es un adulto o cuando es un niño? Bueno, la iglesia está en una etapa, haga de cuenta, como de un niño en ese punto. ¿Y Satanás le intentó destruir? Sí. ¿Y pudo? No. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice no, es no. Y por más que se esfuerce, puede hacer cierto daño Satanás, pero no puede contra el poder de Dios, no puede sobrepasar los límites que le establece Dios. ¿Y qué está haciendo Elías aquí? Está marcando una línea y está diciendo: este es el límite de Dios, y por más que le hagas, no vas a prosperar. ¿Qué cree que hicieron Jezabel y Acab durante este tiempo? No, antes de eso, fueron a ofrecerle sacrificios a Baal y dijeron: pues muéstrales, ¿no? Y te hicimos un templo, te estamos adorando, hay un montón de sacerdotes aquí van estos sacrificios. Baal contestó: no pudo mandar rocío para la tierra. ¿Y qué cree que pasó con la cabeza de Elías? Le pusieron un precio. ¿Y qué tuvo que hacer? Huir. Pero acompáñenme para terminar a los versículos. Vamos a leer del 2 al 6. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Quién sostuvo a Elías en este tiempo? Dios. Y él le mostró los cuándos, los dóndes y los cómo. Así que no se preocupe cuando no sepa qué es lo que tiene que hacer.
Elías no sabía después de ir con Acab qué iba a pasar, sabía que se iba a molestar y sabía que cuando se empezase a ver el cumplimiento de la profecía, Jezabel y Acab iban a poner un precio sobre su cabeza, pero sabía quién lo había enviado y que él tenía el control. Y Dios le dijo, te voy a dar lo que ocupas, vete a Kerit, al arroyo de Kerit, y ahí yo te voy a sostener de una manera en la que ni te imaginas, porque usted cree que se imaginó que cuando se estaba empezando a enfrentar con Acab, que iban a venir cuervos con pan y carne para alimentarlo. No, pero le tocó verlo. Dios va a proveer lo que usted necesite en las maneras que no se imagina. Solo hay que hacer ¿qué? Obedecer como Elías y tomar el reto que Dios está poniendo hoy delante de nosotros. Esta palabra es de aplicación para saliendo de esta puerta, porque afuera de esta puerta hay muchas personas que se oponen a Dios. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? ¿Que nos escondamos? No. Él quiere que se vuelvan a levantar hombres y mujeres como Elías, que les digan, ustedes pueden decir esto, pero Dios dice esto y esta es mi línea. Entonces hay que, anímese hermano, esta es una palabra de ánimo para nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque en medio de estos tiempos en los que vivimos, tú nos dejas ver que no es la primera vez que tu pueblo está así y que son tiempos para que nos levantemos, son tiempos para que tu gloria se manifieste, porque en esa terrible oscuridad del reinado de Acab resplandeció una de las luces más brillantes del Antiguo Testamento, tu siervo Elías Tisbita. Y tú nos estás diciendo a nosotros hoy, es tu turno de levantarte como Elías. No es tiempo de esconderse, este no es un tiempo de paz, este no es un tiempo de tranquilidad, es un tiempo de choque. Y nos puedes usar como usaste a Elías, para que este mundo siga escuchando que Jehová es el Dios verdadero, que Él reina y Él vuelve. Señor, ayúdanos, porque qué cosa más emocionante hay que ser usado por ti así. Qué privilegio más grande hay que este llamado. Y hoy nos lo haces a todos nosotros. Y queremos decirte, Señor, aquí estamos, queremos ir. Muéstranos el camino, queremos que nos uses. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Pues el Señor